doctora Karen Moreno Bayona, médico general de investigación, el doctor Juan Sebastián Pardo, quien es también médico general de investigación del Hospital Regional de la Orinoquía, y la doctora Natalia Sánchez, profesional de apoyo a este proceso. Van a realizar un tamizaje para iniciar procesos de tratamiento de esclerosis múltiple. Muy buenas tardes, ¿y de qué se trata? Hola, buenas tardes. Sí, esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que directamente va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a afectar al componente nervioso, en este caso la mielina. Es una enfermedad irreversible que va a causar síntomas motores, en su mayoría algunos síntomas sensitivos, y que va a afectar directamente la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son esas principales afectaciones que se tienen a la salud y que pues pueden darle como luces a los pacientes de que empiezan a sufrir esta enfermedad? Dentro de los principales síntomas que la población debe reconocer y que son los principales motores son la pérdida del equilibrio, las alteraciones en el lenguaje. Dentro de los signos motores tenemos las parestesias y las fasciculaciones, y al finalizar la etapa vamos a encontrar pérdida del control de esfínteres. Entonces es importante que la población sepa que esta enfermedad existe y que tiene unos síntomas muy semejantes a otros relacionados con alteración del sistema nervioso central, pero que a diferencia de otros van a desencadenar efectos que van a afectar el estilo de vida de los pacientes, pero que también tienen una etapa en la que podemos mejorar este estilo. Entonces eso es lo que queremos dar a conocer en el estudio, que hay unos factores ambientales que podemos modificar y que la población también sepa que hay unos factores por los cuales podemos prevenir a no llegar a este tipo de enfermedad. ¿A qué rango de edad afecta más esta enfermedad? El rango de edad promedio es de 40 años, pero se han descrito casos de 20 años hasta 80 años. Y en relación a hombre-mujer, afecta en un 70% a las mujeres, en una relación promedio de 4:2. ¿Qué tipo de atención comprende esta jornada que va a adelantar ustedes como profesionales de investigación del Hospital Regional de la Orinoquía? La atención se divide en dos. Tiene una fase inicial que es, digamos que el sondeo de los pacientes de una base de datos aportada por el hospital, de los cuales sacamos 14 pacientes, pero resulta que de esa base de datos tenemos, digamos que 2 pacientes confirmados, por ende necesitamos una población de mínimo 10 pacientes. Después de ese análisis de la base de datos viene una fase que es la que va a iniciar mañana, en la que el paciente se presenta, trae su base de paraclínicos, que debe consistir en resonancia y banda oligoconal. Además de esto va a tener un análisis físico y un interrogatorio. Después de esto los pacientes pasan a una fase de atención por consulta externa con el neurólogo, y al finalizar tenemos la determinación de otros factores como el determinante vitamina D. ¿Esta jornada tiene algún costo o a qué línea se pueden comunicar las personas interesadas? Bueno, esta jornada no tiene ningún costo, la vamos a estar realizando inicialmente el día de mañana, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Lo que explicaba mi compañera es que vamos a hacer principalmente el diagnóstico de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, aclarar primero en el Casanare. Es un estudio importante dado el aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Nosotros recogimos una base de datos de más de 10 años, del cual solamente logramos sacar 15 pacientes, y muchos de ellos perdimos el seguimiento o inclusive no supimos si el diagnóstico se hizo dentro de nuestra institución, dado que el diagnóstico de la esclerosis múltiple se puede dar de dos maneras, o por cambios en el tiempo o por cambios en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Cambios en el espacio son aquellas imágenes que se suministran con los pacientes en la resonancia magnética, las cuales con el tiempo van a generar una cosa que se llama una progresión en la enfermedad neurodegenerativa. Si aquellos de estos cambios en estas resonancias presentan un cambio en cambio al previo control que haya tenido el paciente, podríamos diagnosticar que este paciente tiene esclerosis múltiple. Esto es importante dado que en la misma base de datos, que fue nuestro primer paso en el estudio, en el cual nosotros
encontramos que muchos de estos pacientes hace más de un año no tenían ni siquiera valoración por el neurólogo. Quiere decir que aquellos que inclusive recibieran estudios imagenológicos como la resonancia magnética y en este momento nosotros los podamos recibir en la consulta y poderles mandar estudios adicionales, puede que encontramos cambios que nos permitan ver la neurodegeneración en estos pacientes. Asimismo, hay otros pacientes que llegaron a etapas más avanzadas a donde se les realizaron estudios de bandas oligoclonales. Este es un estudio que se hace a través del líquido cefalorraquídeo, a donde se busca por niveles de la inmunoglobulina G la presentación de estas bandas oligoclonales. Es claro y es importante también aclarar que no todos los pacientes que se presenten con nosotros van a tener este estudio, dado que esto es en el caso de los pacientes que tenemos una alta sospecha diagnóstica y queremos hacer la confirmación de la esclerosis múltiple. Muchos de los que ustedes nos puedan estar escuchando en este momento puede que solamente hayan tenido los estudios iniciales como la resonancia magnética. Doctor, luego de atender esta jornada que se realizará el día de mañana aquí en El Oro desde las 8 de la mañana, ¿qué viene para ustedes en su centro de estudio? Quizás estos datos les servirán para tomar acciones incluso en coordinación con otras entidades de salud para que de una otra manera pues se atiendan a los pacientes que dice usted, quizás se perdió el rastro, pero que pueden llegar a tener esos tratamientos tan importantes a la hora de ser diagnosticada esta enfermedad. Sí, claramente. O sea, hay una cosa en la esclerosis múltiple y es que, ¿qué quiere decir? Que es una enfermedad de difícil diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que también es un fácil erróneo. O sea, que podemos fácilmente estar errando en el diagnóstico del paciente y que éste no reciba un tratamiento a tiempo. Por esto y es importante que la comunidad igualmente se acerque a aquellos que tengan una alta sospecha de esclerosis múltiple, que han sido valorados ya por algún especialista, ya sea por medicina interna o por neurología, y que le hayan dejado como una sospecha de esclerosis, que se acerquen, dado que este diagnóstico lo podemos igualmente cotejar tanto con los estudios que ellos tenían previamente como estudios que se les pueden realizar acá y poder tener un diagnóstico claro de la esclerosis múltiple. Asimismo, igualmente, se les va a hacer el seguimiento por neurología, dado que igualmente pues, se diagnosticó la esclerosis, pero nuestro fin en el estudio, como lo ha explicado la doctora, es encontrar otros factores de riesgo que ya se han encontrado que pueden ser modificables. Dado así, pues igualmente nosotros también demostrar o que podemos tener un factor protector dada la región o que igualmente podemos a través de cambios de hábitos de vida de las personas y de la población generar igualmente un factor de riesgo protector en los pacientes que tengan esclerosis múltiple o inclusive los que ya son diagnosticados, como los cambios de hábitos o el manejo que se les puede hacer después del diagnóstico pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es decir, mañana todos estos estudios, diagnósticos y digamos de una u otra forma exámenes con especialistas se realizarán mañana o los pacientes deben esperar un tiempo para entrega de resultados. ¿Ahí cómo va a ser el No, mañana principalmente lo que nosotros vamos a hacer es recolectar a aquellos pacientes que tengan una sospecha de esclerosis múltiple. Revisaremos estas historias clínicas a donde veremos si esta sospecha realmente, como decíamos, es claramente errónea de que podemos tener otro diagnóstico diferencial. Mañana igualmente es importante que no solamente si aquellos, sabemos que la jornada se va a realizar mañana de 8 a.m. a 4 de la tarde, acá directamente en El Oro donde se pueden acercar. Sin embargo, si se encuentran lejos, dado que esto es un estudio que se está realizando para el Casanare, pueden inclusive llamar a los números de contacto que ahorita les vamos a dejar al final de la entrevista y que igualmente ustedes podrán ver en las redes los canales de comunicación. Nosotros se pueden contactar con nosotros y nosotros poder intentar llegar a ayudarles, tanto de si se encuentran solo en una sospecha o si igualmente ya tienen esclerosis múltiple diagnosticada. Esta es la primera vez que realizan una actividad de estas y qué diagnósticos han podido obtener. Ya la doctora nos había explicado anteriormente de que realmente los estudios son pocos. Se han realizado estudios a nivel nacional, principalmente igualmente donde la mayor incidencia y prevalencia que se ha encontrado de la esclerosis múltiple ha sido en regiones como Bogotá o como en Armenia. Entonces allí es donde nosotros tenemos estudios más claros de la esclerosis múltiple. En el Casanare es la primera vez, inclusive con el anterior estudio que está en un proceso que ya se enviaron a las revistas a ver si es publicable,
sería la primera vez que nosotros realizamos un estudio inicialmente de la prevalencia de los pacientes que tienen esclerosis múltiple en el Casanare. Asimismo, pues cabe aclarar que igualmente pues no tenemos estudios de control con los cuales pues nosotros podamos hacerlos comparables dentro de nuestra región. Sí los podemos comparar con otras regiones, pero no dentro de nuestra región. Recordemos las líneas. Las líneas de atención por las cuales nosotros nos podemos comunicar es a través de mi número de contacto. Se pueden comunicar conmigo, el doctor Juan Pardo, a través del 318-605-6615. O al 314-460-0132. O directamente con la oficina de investigación al 316-534-1852. El apoyo que nos brindan. Principalmente al grupo conformado por el proyecto como tal del grupo de investigación, que es liderado por la doctora Lorena García, nuestro tutor, el neurólogo Ernesto Ojeda, la doctora Natalia, el doctor Juan Sebastián Pardo. Este es un grupo coordinado de mucho tiempo y lo que queremos lograr es poder desarrollarlo con los pacientes de Casanare y por supuesto lograr aportar a que estos pacientes puedan volver a retomar su control por neurología, que en muchos casos no se había podido hasta por más de un año. Listo, le recordamos los números de contacto, son 318-605-6615, mi número de contacto, el número de la doctora, 314-460-0132. Y el contacto de la oficina de investigación 316-534-1852. Y ya para finalizar, pues darles los agradecimientos a la doctora Arledi Alvarado y a nuestra líder del proceso de investigación, Lorena García.